Buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente de Opiniones. Hoy es jueves, hoy vamos a hacer un panel económico muy interesante porque vamos a abordar el tema de la discusión que hay acerca del aumento al salario mínimo. Y lo vamos a hacer desde la perspectiva del movimiento social, de nuestro país, que está también atento y está siendo parte de este proceso en el que esperamos que todo salga bien para los intereses de nuestros trabajadores y trabajadoras. Esta noche con nosotros Omar Flores, en representación de FESPAD. Buenas noches, Omar. Buenas noches, un gusto por la invitación. Un saludo a los televidentes. Y del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez. Danilo, buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Un saludo a los amigos, a Alfonso Goitia, a Omar de FESPAD y por supuesto a las amigas y los amigos que nos están sintonizando a través de este programa. Por supuesto, de la casa, Alfonso Goitia. Bienvenido. Bueno, esta discusión está justamente en uno de sus momentos más álgidos, más importantes, decisivos para todo el país. Tenemos una nota que nos ha preparado Mario Zelaya sobre justamente cómo se ve esta discusión desde el movimiento social. Veamos la nota. Siempre tenemos que mantener la unidad de la clase trabajadora. El sector trabajador llegó a las instalaciones del Ministerio de Trabajo a presentar su propuesta de aumento al salario mínimo. Nosotros como clase trabajadora estamos proponiendo un salario de 407.18 para la ciudad y un salario mínimo de 298.84 para el campo. Y mientras en las calles se mantienen exigiendo derechos laborales, como el de tener un salario digno, al menos para cubrir un poco más de la canasta básica alimentaria, al interior del Ministerio de Trabajo se reúne el Consejo Nacional del Salario Mínimo, donde, según el sector trabajador, los representantes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada no quieren que el debate se haga público, oponiéndose a la presencia de los medios de comunicación. Nosotros lo que creemos es que tienen una doble moral, ¿verdad? Estos señores ante las cámaras, ante la gente, dicen que quieren el progreso del país, se rasgan las vestiduras diciendo que respetan la Constitución de la República, pero lo que ocultan realmente es que lo que ellos están proponiendo es un mísero 3% de aumento al salario mínimo. Sabemos por qué no quiere que estos debates sean públicos, porque ahí se pone al descubierto esos dobles discursos de que están comprometidos con el desarrollo del país. Y hablar de compromiso con el desarrollo del país es hablar de incrementos justos a los salarios. Es la única manera en que se puede distribuir de manera más justa y equitativa la riqueza o la concentración de la riqueza generada por la producción de bienes y servicios de la mano de obra trabajadora. Consideran que debe existir una verdadera apertura a la discusión, tomando en cuenta que los salarios que la empresa privada paga en El Salvador son bajos en comparación a los que la gran empresa paga en otros países de Centroamérica. Nosotros somos de la idea de que debería de haber un solo salario mínimo, pero como ha habido todo ese debate todo el tiempo de que la diferencia entre el campo y la ciudad, nosotros tenemos esa propuesta diferenciada, pero solo dos sectores, el campo por un lado y la ciudad por otro. Incluso no saben si la representación del sector sindical se sumará nuevamente a la propuesta del sector empresarial o en esta ocasión harán la diferencia sumándose a la propuesta de los trabajadores. Pero yo creo que hay que hacer un llamado también a los representantes del sector laboral, que sean coherentes. Y ¿Ustedes se sienten representados ahí? Por supuesto que no. ¿Desconocen quiénes son los que están ahí? Claro, históricamente han tenido secuestrados estos espacios y tiene mucha injerencia la empresa privada sobre ellos. Entonces nuestro llamado es para que se pongan la mano en la conciencia y que sean coherentes y que mantengan la propuesta que al inicio hicieron. Para la clase trabajadora, el Consejo Nacional del Salario Mínimo debe cumplir con el artículo 38 de la Constitución en su segundo inciso, el cual dice: este salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar, del trabajador, en el orden material, moral y cultural. Bueno, ahí tenemos la nota que nos ha preparado Mario Zelaya. Bueno, Danilo, pero cuéntanos, ustedes estuvieron ayer dentro del consejo, les invitaron. ¿Cuál fue el tenor de la conversación? Bueno, ayer estuvimos nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor, como CDC, junto con las organizaciones de consumidores y de consumidoras del Salvador, el enlace, que habíamos presentado la propuesta del incremento al salario mínimo precisamente a finales de diciembre, y en este marco de lo que mandata la ley, se nos ha mandado a consultar, a vertir precisamente nuestras opiniones sobre la propuesta.
Ahí nos hemos encontrado y vimos el sector representante de la empresa privada, nos encontramos a la parte patronal, a los sindicatos, a la parte gubernamental y nosotros que llegamos a hacer nuestra propuesta. Diríamos que fue un ambiente cálido, un ambiente importante. En el momento, lo que va a venir después yo creo que es de las cuestiones fundamentales que hay que poner sobre la mesa. Ahí nosotros, Luis, expresamos precisamente nuestra posición y una posición donde claramente hemos definido cuánto debe ser el techo mínimo para hablar del incremento del salario mínimo. Hemos hecho nuestro estudio, hemos hecho nuestro planteamiento y lo hemos justificado y lo hemos estado señalando precisamente en la mesa el día de ayer. Antes que nos digas el número, el dato de la propuesta que hacen ustedes, me gustaría ver cuál es la filosofía, el concepto, el argumento detrás de esa propuesta. Sí, nosotros, es correcto, es buena pregunta, Luis. Yo creo que hay que tener en cuenta el trasfondo del incremento al salario mínimo y para nosotros parte como telón de fondo el tema del derecho humano a la alimentación, Luis. Nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor, junto con Enlace, hemos señalado que el derecho humano a la alimentación está reconocido precisamente en el Pacto Interamericano de Derecho Económico, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Un derecho que quiero decirlo también acá en Cámara, un derecho que ha sido negado en la ratificación de la reforma constitucional al artículo 69, donde no se logró ratificar el reconocimiento del derecho humano al agua y el derecho humano a la alimentación. Pero independientemente de lo que no se haya ratificado en la Constitución, El Salvador, que es uno de los firmantes, es uno de los países que pertenece al sistema de Naciones Unidas, ciertamente que vemos un franco retroceso a estar negando constantemente ese derecho humano a la alimentación. Y el derecho humano a la alimentación está íntimamente relacionado a este tema del incremento al salario, porque precisamente para satisfacer las necesidades de los requerimientos calóricos de la alimentación necesitamos tener los medios, necesitamos tener las posibilidades para poder enfrentar esto. Y yo quiero decir que hablando de inseguridad alimentaria, la población tiene que saber que 3 de cada 5 hogares en el país sufren de inseguridad alimentaria. Trabajadores en el sector agrícola, el 7%, están dentro de la inseguridad severa. O sea, en términos generales, cuando nosotros hemos hecho los análisis y vemos cómo se está comportando el tema de seguridad e inseguridad alimentaria, uno de los sectores de la población más golpeada, Luis, está precisamente concentrado en el sector agrícola. Y desgraciadamente, a pesar de esa realidad, nos encontramos hasta el día de hoy una canasta básica de lo que se conoce diferenciada, de lo que es la urbana y de lo que es la rural. Entonces nosotros, y también lo hemos señalado, por constitución, si decimos que todas y todos somos iguales ante la ley, entonces ¿cómo podemos a estas alturas estar hablando de una canasta básica diferenciada? El otro elemento que también pusimos nosotros dentro de este debate precisamente es el impacto que está generando esta inseguridad alimentaria y nos concentramos en el tema de los niños menores de 5 años. Precisamente hay un problema de retardo y de desnutrición crónica de un 14% en niños menores de 5 años. Estamos hablando de la primera infancia, que es determinante para el desarrollo de correcto, en la primera infancia, precisamente, ahí lo decíamos también ayer, el impacto que eso tiene, Luis, en el desarrollo psicomotriz de un niño y de una niña que es terrible. Estamos hablando de que las neuronas que están en ese proceso de desarrollo, si no tienen una buena alimentación,
no tienen una adecuada nutrición, entonces las estamos condenando y los estamos condenando precisamente a que no pongan atención en clase, a que su cerebro no se desarrolle adecuadamente, a que no podamos ser competitivos en razón del discurso, de los estudios, del trabajo posterior. Inclusive estaba nuestra presidenta de la Junta Directiva, Irma Yolanda Núñez, y ahí ella señalaba, es una persona nutricionista especializada precisamente en este tema, y ella ponía como ejemplo, y era una cosa que a todos creo que les causó gracia, pero es la realidad, es que podemos ver la diferencia cuando vamos a jugar los partidos de fútbol entre nosotros del país y un europeo, por ejemplo. Entonces ciertamente nos encontramos con gente alta, con gente fornida, y nosotros los bajitos. Pero entonces esas son las realidades del impacto precisamente de lo que está pasando en el país en el tema alimentario. Y como digo, este tema, Luis, está relacionado, íntimamente vinculado al tema del salario mínimo, porque en la medida que nosotros no generemos las condiciones, las oportunidades económicas, las posibilidades para comprar adecuadamente los alimentos, esa es la realidad que tenemos. Entonces hay que tener mucho cuidado, como lo que decía ahí la compañera, con ese doble discurso que escuchamos de parte de sectores empresariales, donde dicen que estar preocupados por el desarrollo de este país, pero se contradicen a la hora que queremos en realidad poner adelante el desarrollo, ponerlo adelante. Listo. Omar, ¿cuál es el argumento, la filosofía que hay detrás de la propuesta que ustedes como FESPAD han hecho también? Sí, bueno, nosotros en el marco de la apertura que hizo el Consejo Superior de Salario Mínimo por primera vez de poder presentar propuestas ante esa entidad, elaboramos nuestra propuesta y obviamente esa propuesta en alguna medida va en sintonía con lo que ya decía Danilo, pero nosotros lo vinculamos necesariamente al costo de la canasta básica tomando un parámetro como el año 2005, ¿no? Perdón, 2015. Teníamos que para el año 2015 la canasta básica en la zona rural rondaba los $145 en promedio. En la zona urbana rondaba los $200 y unos centavos por ahí. Y cuando hablamos de la canasta básica ampliada, estamos hablando duplicada la canasta básica, ¿no? Entonces nuestra propuesta era hacer llegar o aproximar el salario mínimo a el costo de la canasta básica. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos como un tema de dignidad humana, a partir de que el derecho humano al trabajo tiene una contraprestación que es la retribución de la fuerza de trabajo que un trabajador o trabajadora le da a un patrono, y esta está obligado, compensación que recibe, exacto, ¿no? Está obligado a retribuirle esa fuerza de trabajo, y no solo la de él, sino que la de la familia también. En ese sentido, nosotros elaboramos esa propuesta y nos sumamos a un conjunto de 12 organizaciones que presentaron una propuesta al Consejo Superior del Salario Mínimo. Entiendo que hay distintas propuestas que van desde los $450 y ya está la mínima, que es de la NEP, de la empresa privada, que es de 3% anual, que acumula un 9%, que al final son como $8 más o menos toda la propuesta de aumento. Ya los 9%, del 9% salario significa mínimo, unos $8. como $8 más o menos ahí. Listo. Entonces a nosotros nos pareció interesante esa coyuntura, porque primera vez que como que se destapa esa discusión pública, ¿no? Sin embargo, hubieron sectores que no presentaron propuesta, y a eso me quería referir en un momento. Y uno de los sectores que no presentó propuesta fueron los partidos políticos, pero de manera particular el Partido Arena no presentó propuesta, a pesar de que en sus dos elecciones anteriores, tanto como de presidenciales con Norman Quijano y para la de alcaldes y diputados en el 2015, fueron una de sus principales propuestas, el aumento del salario mínimo. Yo tenía una nota periodística del 28 de febrero del 2014 en donde Norman Quijano plantea duplicar o doblar el salario mínimo, ¿no? Él lo plantea así, y uno en esos términos uno se queda como muy impresionado. Bueno, una persona con planteamiento de derecha tiene planteamientos progresistas, ¿sí? En la coyuntura electoral, ¿no? Luego, en la coyuntura electoral para alcaldes y diputados, hay una nota periodística del 11 de diciembre del 2014 que hace referencia a que quien es hoy el presidente del Partido Arena
hace referencia a que los salarios deberían de ser duplicados también. Y ese tema como que en las coyunturas electorales cobra especial interés. Claro, en ese momento se venden sueños, Claro. ilusiones y se venden hasta piedras pintadas, ¿no? Pero en este momento en donde se debía presentar la propuesta, el gran ausente es Arena. Y lo único que tenemos es la propuesta de la empresa privada que dice 9%. Y extrañamente hay un vínculo que tradicionalmente la agenda de Arena y la agenda de la ANEP coinciden, ¿no? Y tenemos a una empresa privada insultando con ese aumento que pretenden promover, ¿no? Nosotros consideramos que si las propuestas que se encuentran en este momento en el Consejo Superior del Salario Mínimo se mantienen, puede haber una coincidencia de propuestas entre, digamos, el gobierno y los trabajadores ahí representados, a partir de las propuestas iniciales, ¿no? Porque la que más se aleja de todas las propuestas es la de la empresa privada. Alfonso, es sin duda alguna importante este debate y cómo en este caso el movimiento social, aquí representados por el CDC y FESPAD, están participando, aunque hace falta lo que decíamos, que ojalá se hubiera logrado que fueran públicas las discusiones. Claro. Sí, mira, pero creo que de todas maneras se puede conocer cómo van las discusiones internas, ¿no? O sea, no es una cuestión cerrada que nunca vas a saber nada de lo que pasa ahí. Como era en el pasado, ¿no? Sí, o sea, se puede saber y yo creo que se puede preguntar a algunos sectores que están llegando, como el caso ahora de Danilo con el CDC o de FESPAD en su momento. Entonces, creo que se va a ir conociendo, aunque exista esta visión, digamos, conservadora, inadecuada del sector empresarial de negar la posibilidad de abrir eso a un debate más público. Yo creo que es importante que todos los sectores en general se han presentado, como lo señalaba Omar, han presentado una propuesta que va más o menos alrededor de la propuesta gubernamental. La propuesta gubernamental, que es de $300 a nivel urbano y 250 a nivel rural, aunque hay obviamente diferencias entre los sectores, pero más o menos por ahí se camina. O sea, lo que eso expresa es la gran preocupación en torno a las capacidades adquisitivas de la gente, a sus posibilidades de tener condiciones de vida mucho mejores, entendiendo que aún el gobierno tiene una política de buen vivir y por lo tanto, en ese sentido también tiene que esforzarse porque este componente, que es el salario mínimo, sea un salario acorde a sus necesidades, a cubrir esas necesidades. No solo las necesidades alimentarias, que ya lo señalaba, que son importantísimas en términos de seguridad alimentaria, nutrición, calidad de vida futura, sino que también en términos de otros aspectos que las familias requieren, ¿ya? Y que por lo tanto la canasta básica alimentaria o la canasta básica alimentaria ampliada no necesariamente expresan la totalidad de esas necesidades. Pudiera ser que la canasta de mercado sea la que exprese, ¿ya?, mejor lo que se necesita. Y cuando hablamos de una canasta de mercado, esa canasta de mercado puede estar alrededor de los más de $500, ¿no? Entonces, todavía estamos por debajo de lo que puede ser el cubrir todas las necesidades básicas, esenciales de una familia, ¿ya? O sea, en esa perspectiva yo creo que este es un buen ejercicio, es un buen esfuerzo. Creo que se ha abierto una discusión y un debate importante. Es un cuestionamiento precisamente a el problema de la debilidad que tiene esta economía en cuanto a las capacidades adquisitivas de la gente y su capacidad de demanda, que puede tener impactos positivos para el crecimiento económico. Si estamos hablando de que la economía crece muy poco o débilmente, como dice la empresa privada, entonces lo que hay que esforzar es que los sectores consumidores tengan mayor capacidad de demanda, que eso estimularía mucho la capacidad de producción de las empresas. Entonces, en esa perspectiva, ¿ya?, estaríamos al mismo tiempo con un salario mayor, con un salario mínimo mayor, estaríamos empujando un crecimiento más dinámico de la economía. Entonces, creo yo que ahí es donde la empresa privada no logra entender, ¿ya? Su argumento esencial está en que eso va a afectar
a los pequeños y medianos empresarios o pequeños empresarios. Básicamente ese es su argumento, ¿no? Pero cuando tú ves realmente qué significa ese incremento, realmente si lo divides en 3, no es un incremento que pueda impactar seriamente. Por ejemplo, mira, si tú hablas de del comercio y servicios, lo que vas a incrementar anualmente, si lo divides en 3, ¿no? Más o menos va a ser 6.8% anual. Básicamente son $16 anuales. Lo que la empresa privada te está planteando es un común incremento de $2 o $3. Eso es lo que te está diciendo. ¿Mensuales? Sí, sí, mensuales, en el salario mensual. Pero eso es lo que se te incrementa. O sea, claro, tú tienes un salario de 251, vas a ganar 254. ¿Ya? Eso es lo que vas a ganar. O sea, lo cual no te resuelve, ¿ya? Bajo el nivel de costo de canasta básica ya planteado aquí por Omar. O sea, no resuelve. Y lo mismo podemos ver en industria y en el agro es más complicado todavía, ¿no? Pero realmente no son incrementos que no se puedan hacer si lo podemos dividir en tres años, ¿ya? O sea, esos aumentos de 300 o 250, al llegar a eso, divididos en 3 años, pudiéramos buscar de alguna manera una forma en la cual no impactamos negativamente en las empresas, sino que las empresas lo van asumiendo en la medida que también las capacidades de demanda empujarían a esas propias empresas a producir y a mejorar su dinámica económica. Entonces, hay ventajas en eso, ¿ya? Entonces, yo creo que el crear estos temores, estas grandes preocupaciones de los empresarios sobre el cuidado que hay que tener con el salario mínimo y que eso afecta a la economía o genera más desempleo, eso no es cierto. Ya está demostrado en estudios de OIT que realmente el salario mínimo no tiene impactos ni en el empleo, ni en el problema del bajo o el dinamismo de las pequeñas empresas. O sea, no hay criterio de eso, lo cual no quiere decir que no puedas tomar en cuenta, ¿ya? Tú puedes tomar en cuenta y decir, bueno, este núcleo empresarial puede ser que podamos darle otro tratamiento, ¿ya? Para que en la medida que crezca, entonces, bueno, se va adecuando el salario mínimo. O sea, hay diversas formas de trabajar esto, ¿no? Pero, como te digo, yo creo que estamos en un buen momento, creo que se debe discutir bien en serio esto, bien abiertamente por todos los sectores. El sector empresarial tiene que entender que tiene que buscar una forma de cómo ayudar a los trabajadores y las trabajadoras para que estén en mejores condiciones para que puedan contribuir a lo que ellos hablan tanto de productividad, competitividad, crecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y que pueda haber de una vez por todas coherencia en ese discurso, ¿no? Exacto. Tengo que hacer una pausa, Danilo. Yo sé que tenías algo que aportar justamente a esto, a esta parte que está hablando Alfonso, pero será cuando regresemos de una pequeña pausa. Ya venimos con más, estamos en Gente de Opiniones hablando del salario mínimo en nuestro país. Una discusión sumamente importante, aunque algunos digan que no es importante, pero ¿usted qué cree? Ya venimos con más. Bueno, gracias por continuar en sintonía de Gente de Opiniones. Estamos hablando de la discusión acerca del incremento al salario mínimo. Están con nosotros Danilo del CDC, Danilo Pérez del Centro para la Defensa del Consumidor. A veces las letras las siglas no nos dicen mucho, pero es el Centro para la Defensa del Consumidor, y FESPAD, que es la Fundación de Estudios sobre el Derecho, ¿verdad? Aplicación del derecho. Aplicación del derecho, ahí está. Y por supuesto, Alfonso Goitia, de acá de nuestros economistas. Danilo, ¿vos tenías algún elemento que agregar con respecto a lo que hablábamos del gasto básico de la familia? Claro, ¿no? aquí es importante tener en cuenta otros elementos, porque dentro del estudio que como Centro para la Defensa del Consumidor hemos hecho, nosotros hemos señalado ya en varias ocasiones, Luis, que la actual composición de la canasta básica es una canasta básica que no responde a las necesidades calóricas de la población. Muy limitada. Es una canasta muy limitada, es una canasta cargada en carbohidratos, y casualmente, ¿qué rato el Centro para la Defensa del Consumidor viene diciendo, ha venido señalando que necesitamos una canasta básica
que sea digna para precisamente nutrir, satisfacer las necesidades calóricas de lo que necesita en promedio un ser humano. En el costo de la canasta básica, tomando en cuenta lo que nosotros como Centro para la Defensa del Consumidor hemos realizado, el actual costo de la canasta básica que nosotros hemos calculado, y según datos de la DIESTIC, es de $260. Es decir, para que las personas en promedio, estoy hablando de 3.78 personas, que es el promedio según la DIESTIC de la familia, en 7 días pueda tener sus necesidades calóricas cubiertas y ya teniendo toda la satisfacción al mes, costaría $260. Pero a eso, y ahí sí yo quiero referirme a esto hay que sumarle, más que la canasta ampliada de mercado, si nos queremos referir a lo mínimo, hablemos de esa alimentación, pero de los gastos en servicios públicos. Agua, electricidad, telefonía y cocer los alimentos, el gas. Eso cuesta $85.79. Dicho en otros términos, sumamos los 260 más los 85, todo esto, para estar hablando de una sobrevivencia mínima, estamos hablando de un costo de $345.79. Por eso, como Centro para la Defensa del Consumidor, el planteamiento que nosotros hicimos ayer fue que el incremento al salario mínimo, tanto en el área urbana como en el área rural, debería de ser de $400. Y que si queremos hablar de proporcionalidad de cómo se va a distribuir, que el techo sea $400. Es decir, si se va a hacer progresivamente, si se va a hacer tomando en cuenta, por ejemplo, en la micro, en la pequeña empresa, por el número de trabajadores, por el número de los activos, por el número de ingresos, lo que sea, pero que partamos en realidad de los $400, porque hay un criterio que es fundamental, que está reconocido también internacionalmente, que la canasta básica debería estar cubierta en promedio el 60%. El 60% es lo que debería un salario mínimo cubrir supuestamente los costos en la canasta básica. Y eso no está sucediendo, eso no está pasando. Entonces, a mí me parece que además en medio de todo esto hay que tener claro de que somos el país después de Nicaragua que tenemos el salario mínimo más bajo. Guatemala lo acaba de incrementar, Honduras lo tiene alto, pero aquí lo tenemos bajo. A diferencia, y hay que decirlo, Alfonso lo sabe perfectamente bien como economista, a diferencia de que aquí no tenemos una política monetaria, como lo tiene Nicaragua, que lo permite, claro, por la dolarización. Entonces allá entran en juego otros factores de por qué podría estarse hablando de un salario mínimo. Y tengamos en cuenta, además, que hablando de la canasta básica, miren, El Salvador es uno de los países donde menos productos tiene la canasta básica. Panamá tiene 59 productos, Costa Rica 53, Nicaragua, que tiene los salarios más bajos, el salario mínimo, sin embargo tiene 23 productos. Y El Salvador somos los últimos, tenemos 11 productos en la canasta básica. Entonces yo creo que aquí, en medio de toda esta discusión, cuando uno analiza los elementos técnicos, los elementos nutricionales, los elementos económicos, etcétera, uno puede llegar a una conclusión de que más que una voluntad política, aquí lo que se necesita es una voluntad económica. Y digo voluntad económica porque hay que tener en cuenta el estudio que ha hecho Oxfam, donde se muestra el tema de la desigualdad, el crecimiento del tema de la acumulación del capital, en razón de que del 2013 a 2014 crecieron 10 familias más, 150 familias más ricas en este país, 21.000 millones de dólares concentrados precisamente en pocas familias, estudios que nos están diciendo que el mayor problema de la concentración de la riqueza se está dando en el ámbito mundial, no se diferencia esa realidad de lo que está pasando en El Salvador. Y miren qué interesante, aquí hay un periodista, me da la impresión que es de pensamiento de derecha, de apellido Oppenheimer, dice:
Los ninis son una bomba de tiempo. Precisamente el día de ayer el Banco Mundial estaba sacando un estudio, publicando un estudio hablando de los ninis, que crecieron 20 millones durante la última década. ¿Cuáles son los ninis? Son los que se conocen como los que ni trabajan y los que ni estudian. Es decir, una población joven que está creciente en el país, en El Salvador, aparece en este estudio que El Salvador es de los países de América Latina donde hay un 25% ya de jóvenes considerados entre los ninis. Somos de los más altos. Entonces, en ese discurso que maneja precisamente la empresa privada, Luis, de decir que está preocupada por el tema de la seguridad, que está preocupado por el tema del desarrollo, del crecimiento de los jóvenes, del empleo, yo creo que francamente aquí sí se tiene que expresar más que todo la voluntad económica. Este asunto de que sí es una cuestión de discusión política e ideológica, yo creo que no lo es. Creo que el problema fundamental tiene que ver con la concentración de la riqueza. Creo que esto tiene que ver con las causas que originaron precisamente el conflicto armado, lo que pasó en el año 32. Es decir, si analizamos la historia, siempre nos remite a la situación económica. De desigualdad. De desigualdad. Y aquí es donde tiene que haber esa apertura. Ojalá que el sector empresarial, lo hemos dicho nosotros como CDC en varios espacios, lo hemos señalado, nosotros creemos en la empresa privada, estamos conscientes y estamos claros que en el marco constitucional hay un libre mercado, pero vemos de que hay empresarios que están más con una lógica de poder aportar, de poder contribuir, de ser solidario con la población, de desacumular o de compartir un poco más su riqueza que otros que no. Y entonces ese planteamiento que hace la ANEP, con todo respeto, es un planteamiento que no viene a satisfacer esas necesidades de las que estamos hablando. Nosotros ayer le decíamos al Consejo Nacional de Salario Mínimo, señoras y señores, ustedes tienen en sus manos esta decisión para que en realidad tomen en cuenta. No permitamos que en El Salvador se sigan generando las condiciones de desigualdad. No permitamos que los ninis sigan creciendo en el país, porque si no, ciertamente va a ser una sociedad cada vez más conflictuada como lo estamos viendo actualmente. Y quiero que veamos una opinión. Tenemos la opinión emitida por el economista Claudio de Rosa. Obviamente apoya la propuesta de los representantes de la ANEP. Él es asesor del partido Arena. Veamos. Para que un mercado crezca hay que ampliarlo y profundizarlo. Se amplía cuando se generan empleos, pero si todos los empleos que se generan son con salarios mínimos, esa gente no tiene capacidad de compra, solamente tiene capacidad de alimentarse básicamente. Pero para construir a la demanda agregada que decimos, cómo empujamos la economía, se necesitan mejores ingresos. Y esa es una mezcla del empuje empresarial con la inversión en el trabajador. Porque en el trabajador, si tú le inviertes en su mente, en sus capacidades y le das tecnología, estás aumentando la productividad. Y con mayor productividad, tú pagas mejores salarios, gana más el empresario y los precios pueden ser menores en el mercado. Omar, ¿qué pensás de esta lógica? Bueno, es una lógica estrictamente funcionalista, ¿no? Nosotros nos inclinamos mayoritariamente por una lógica que distribuya de forma equitativa la riqueza producida. Decir pues que el 2015, según datos oficiales, registró un incremento en la economía del 2.5%. Significa eso que la economía creció, bajo pero creció. Sin embargo, hay un crecimiento progresivo de la economía, bajo pero progresivo de la economía. Ya es sostenido, digamos. Es sostenido, pero el desarrollo social no crece, el índice de desarrollo humano no mejora. Dentro de los 180 países que evalúa el PNUD siempre nos mantenemos en la posición 116, a pesar de que hay un crecimiento de la economía. ¿Qué significa esto? Que sí se están produciendo mayor bienes y servicios, sí se está produciendo mayor riqueza. Pero la gente no lo siente. Pero no hay distribución equitativa de la riqueza. Una de las formas para distribuir la riqueza en un país determinado es temas como este, el tema del salario mínimo, ¿no?
Hay que discutirlo más, hay que profundizarlo más, hay que darle mayor capacidad adquisitiva a la gente para que dinamice la economía, ¿no? De lo contrario, si no hablamos de distribución equitativa de la riqueza, lo que nos vamos a estar es acumulando mayor riqueza en pocas manos y aumentando esa brecha de desigualdad que históricamente ha estado en el país. Y decir que desde nuestra perspectiva hay que romper con ciertos mitos. Por ejemplo, en el tema del salario mínimo y la periodicidad con que se revisa, la obligación del Estado y del ente tripartito es revisarlo cada 3 años. Esa es la obligación, pero podría ser revisado cada año, cada vez que las condiciones materiales de existencia sean modificadas, ¿sí? Entonces eso es un mito. Y sobre este mito hay una propuesta que pretende sostenerlo, que es la forma escalonada del establecimiento del aumento del salario mínimo, y que de manera concreta, que es lo que hace la ANEP, para que no se discuta en los 3 años un incremento del salario mínimo, lo hacen de forma escalonada. Bueno, el primer año el 3%, que se traduce, ya lo decían, en $2, el segundo año en otros $2, el tercer año en otros $2, y esa es la estrategia de la ANEP. ¿Ya tienen cubiertos los 3 años? Ya tienen cubiertos los 3 años, haciendo pensar de que hay una revisión constante, y esa es la estrategia. Sin embargo, la forma escalonada no implica que las condiciones materiales de existencia cambien. Y si cambian las condiciones materiales de la existencia de un país determinado, obviamente el Consejo Superior del Salario Mínimo, que es parte del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, debe de revisar ese salario mínimo, ¿no? Y ese es uno de los mitos que nosotros como salvadoreños debemos de romper, porque si ustedes recuerdan, la última discusión sobre este tema fue en el 2013, y en el 2013 nos metieron gol con el tema de la forma escalonada. El último aumento se hizo este año, y hasta este año se va a discutir otra forma, y que incluso esta forma escalonada es igual, pero con un porcentaje menor. En el 2013 propusieron 12%, bajo una alianza entre la empresa privada y los trabajadores. El gobierno proponía un aumento del 10%, pero no de forma gradual, sino que de una vez, ¿no? ¿Qué significa esto? Que debemos de romper con ese mito. Debemos de romper con ese mito de creer que cada 3 años lo revisan y que la forma escalonada es una forma de adaptarse a las condiciones materiales de existencia para no revisar el salario mínimo. Alfonso, como economista, ¿cómo ves la idea que plantea Claudio de Rosa? Mira, precisamente ellos lo que más les preocupa, ¿no?, es el bajo crecimiento. Y por eso plantean, no, lo que hay que hacer aquí es cómo empujamos a los empresarios, inversionistas, para que generen empleos y con eso se generen ingresos, y con ese ingreso obviamente estamos empujando la economía a que crezca. Obviamente para ellos el salario mínimo es un problema, ¿no? Y más cuando le habla de un salario mínimo mayor, ¿no? Sí. O sea, el salario mínimo actual es un salario bajo. Eso nadie lo discute. Eso nadie lo discute. Entonces, obviamente la capacidad de demanda es limitada en esas condiciones. Pero si tú incrementas significativamente, como en el caso de otros países de Centroamérica, Guatemala acaba de incrementar su salario mínimo y es mucho más alto que el salario mínimo de El Salvador. Igual Costa Rica, igual Honduras. O sea, estamos en este país, yo no entiendo, un poco lo que decía hace algún tiempo César, bueno, no sabemos cómo los inversionistas salvadoreños que tienen sus activos en Panamá, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, pueden pagar salarios más altos y no están dispuestos a pagar salarios más altos aquí, ¿no? Salarios mínimos, ¿no? Entonces, yo creo que ese argumento es válido en el sentido de que sí, hay que empujar mucho más el crecimiento de la economía. Pero el incremento del salario mínimo también posibilita profundizar más las capacidades de demanda de la gente. Y por lo tanto, eso también ayuda a ese crecimiento económico. Lo que pasa es que los empresarios tienen miedo o a saber si entienden que precisamente cómo puede jugar un incremento del salario mínimo en la propia dinámica empresarial, ¿ya? O sea, yo creo que ellos no han analizado cómo definitivamente un incremento del salario mínimo es beneficioso para ellos.
De hecho, hay sectores empresariales que ya señalan ellos que ya pagan más del salario mínimo. En la maquila dicen ellos que pagan casi $400. O sea, estamos hablando que pagan más que el salario mínimo actual. O sea que $300 que le digas, o 400 que dice el CDC, ya no es preocupación. Lo que estaríamos haciendo es formalizando el salario que tiene. Y si quiere darle más ventaja a los trabajadores, muy bien. Estaría formalizando el salario que era. En el sector agropecuario también existen algunos sectores que pagan ya más del salario mínimo actual. O sea, y no son sectores en quiebra. No son sectores en quiebra, son sectores que están muy bien. Creería que por el contrario son, empresas o compañías, queridas por sus empleados, que se sienten orgullosos, que tienen satisfechas sus necesidades básicas. Exactamente. Entonces, hay algunas empresas de estas que tienen contratos colectivos con los trabajadores que han hecho de alguna manera una relación tal que esa relación laboral y un buen salario a los trabajadores les ha permitido crecer mucho más en el tiempo. Claro, es aplicar otra lógica, ¿verdad? Lógica más racional, digo yo, más humana, más digna, como dice nuestro amigo Omar. Una pausa, tengo que hacer una pausa porque tenemos importantes mensajes. Cuando regresemos, creo que no va a quedar más tiempo para hacer una conclusión. Oye, ¿les parece? Y por supuesto que este tema sigue. Aquí en Gente de Opiniones, justamente este sí es un tema importante. Ya venimos con más. Bueno, vamos a tener poco tiempo en este bloque, pero quiero que lo aprovechemos al máximo. Danilo, me gustaría una conclusión de parte del CDC, del Centro para la Defensa del Consumidor. Bueno, nosotros insistimos, creo que es importante el incremento al salario mínimo. Ya estamos hablando del monto exacto. Creo que el tema de la concentración en este país es un gran problema. Ojalá que hubieran empresarios más solidarios con el consumidor, con la población en términos generales. El argumento de que, solo para que tengamos un dato, ¿verdad? El salario promedio de carácter nacional, según la encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples, de $298.30. El hombre es el que gana más, asuntos de género, ¿ah? Claro. Y la mujer menos. Yo creo que estaba leyendo, por ejemplo, esta mañana un estudio que hace la Cámara de Comercio e Industria en este país y muestra, todos sus análisis que mostraba eran que el país está creciendo económicamente. Creo que los analistas económicos que ellos tienen mostraban las señales de crecimiento que en efecto el gobierno ha estado anunciando. Como decía Omar, en efecto estamos creciendo, pero el tema es a quién se está beneficiando. Claro. Y ojalá que se pueda compartir, ese es el punto. Hay una gran concentración, el 4% más rico de este país pues se beneficia del 40% del Producto Interno Bruto y el 40% más pobre de este país de un 4%. Entonces esos son los contrastes. Diametralmente opuestos. Diametralmente opuestos. Entonces ese discurso que no podemos crecer, ese discurso de que el tema de la inseguridad, de que el tema de que no hay recursos, yo creo que no tiene sustento, está totalmente caído. Precisamente en las estadísticas de la Cámara de Comercio se muestra cómo el consumo ha aumentado. Entonces, en una lógica funcional, y con esto termino, en una lógica funcional, en términos de economía, uno diría, pues bueno, a mayores recursos, mayor consumo. Yo creo que eso es lo que vendría a contribuir a dinamizar la economía. Es justo lo que decía Alfonso, el impacto que puede generar inyectarle esa plata, digamos, a través de la gente, a través del trabajador, ¿no? Omar. Sí, bueno, nosotros quizás cerrar con el tema de la esperanza, ¿no? El tema de la esperanza de que en este momento la composición del Consejo Nacional del Salario Mínimo apruebe un salario mínimo que se aproxime, o si no es que satisfaga de forma completa las necesidades básicas de los trabajadores y de las trabajadoras y sus respectivas familias, ¿no?
creemos que puede haber coincidencia entre algunas propuestas. La propuesta del sector laboral presentada en el Consejo Nacional del Salario Mínimo con la propuesta del gobierno coinciden en alguna manera. La que se aleja de forma distante es la de la NEP. Entonces creemos que puede haber, digamos, algún nivel de coincidencias si se toma de partida las propuestas que desde un principio presentó tanto el gobierno como los representantes de los trabajadores. Pero que entiendo, voy a preguntar quizás un poco de inocencia, pero ¿ellos se han movido de la propuesta inicial, los trabajadores? No, lo que pasa es que tradicionalmente, bueno, el Consejo Nacional del Salario Mínimo está compuesto por 7 personas, 3 representantes del gobierno, 2 representantes de la empresa privada y 2 representantes del sector laboral. Tradicionalmente, el sector laboral con la empresa privada se han aliado y el resultado de ello es el aumento que se dio en el 2013, que fue exageradamente pírrico, ¿no? Entonces, atendiendo a esa tradición y atendiendo a que las decisiones se toman por mayoría, bueno, ellos tenían en el 2013 los votos necesarios como para poder aprobar ese aumento que se dio, ¿no? Entonces nosotros muy esperanzados a que en esta oportunidad, a partir de las propuestas, coincidan esas propuestas y se aproxime un aumento al salario mínimo que satisfaga las necesidades de los y las trabajadoras. Decir también que nosotros esperamos que este proceso sea transparente, en el sentido de que nosotros como FESPAD sí interpusimos un escrito en donde establecíamos que es información pública en desarrollo la que se estaba discutiendo ahí, a partir de que las dietas de los miembros son fondos públicos, a partir de que el agua que reciben es fondo público, es pagado con fondo público, las instalaciones, la energía eléctrica son financiadas con fondos públicos. El tema ahí debe de ser el tema de la transparencia. ¿Por qué? Porque se está discutiendo información en desarrollo que es del interés público y está siendo financiada con fondos públicos. Hasta este momento no hemos recibido notificación formal de nuestra petición. ¿Qué significa esto? Que en principio nosotros debemos de ser notificados y a partir de nuestra notificación tomamos las acciones legales como para poder nosotros intentar que ese proceso sea transparente, pero hasta este momento no nos han notificado. Hablamos de transparente, que sean discusiones abiertas. Que sean discusiones abiertas, exacto. Nos hemos dado cuenta por dichos de la ministra en donde ha referido que la NEP y los trabajadores se han opuesto a que esa discusión no sea pública, pero hoy por hoy no hemos sido notificados legalmente. Lo que nosotros quizás hacerle un llamado al señor Jorge Dabú, que se encuentra ahí en ese consejo, ¿no? Y a Luis Cardenal, es que tanto ellos que pregonan el tema de la transparencia y el respeto a la legislación de El Salvador, que nos den nuestro derecho de respuesta. Hemos presentado una solicitud por escrito, esperamos una respuesta por escrito, ¿no? Listo. Alfonso. Mira, sí, yo creo que esos 2 representantes, ellos tienen sus representantes que no están Dabú ahí y el otro, pero sí ahí están representantes de ellos. Claro. Yo creo que el país está caminando bien, está creciendo y hay que empujarlo más. Y este tipo Sobre todo viniendo de la crisis. Exacto, después de esa 6 crisis años, ¿no? del 2009, que hemos logrado superar aún los bajos niveles de crecimiento y estamos entrando a un marco de mayor sostenibilidad en el crecimiento. Creo que es importante precisamente generar una expectativa mayor en la población, de que las cosas siguen mejorando y que las empresas van a seguir empujando y apoyando a las y los trabajadores. Entonces, un incremento del salario mínimo importante, no ese que estamos hablando de la empresa privada, sino un salario mínimo importante que se pueda aprobar, va a significar también éxitos para las empresas y éxitos para la economía del país. Entonces, en ese sentido, yo creo que es necesario que el sector empresarial, el sector laboral representado en el Consejo, deben entender que hay que moverse seriamente hacia una decisión de un incremento mayor del salario mínimo. Perfecto. No queda tiempo más que para agradecerles tanto a Omar Flores de FESPAD, Danilo Pérez del Centro para la Defensa del Consumidor y Alfonso
presidente del Colegio de Economistas. Muchas gracias a los tres. Gracias a ti. Muy amable. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias. Les invito a que se queden, miren, hay mucho más para todos y para todas, se lo garantizo. Pasen buenas noches.